La rutina diaria se había convertido en un eco monótono que resonaba en cada rincón de mi vida. A mis más de 45 años, la chispa de la juventud parecía haberse apagado, dejando solo una sombra de lo que alguna vez fui. Mi matrimonio, una construcción social bien cimentada, se sentía como una prisión dorada. Las conversaciones con mi pareja se limitaban a temas triviales, como las tareas del hogar o las cuentas por pagar. Cada día era un reflejo del anterior, y la idea de libertad se desvanecía con el tiempo. El trabajo en la empresa era otro capítulo de esta historia repetitiva. La oficina en Valencia, con su bullicio constante y su aire acondicionado frío, me ofrecía poco más que un espacio para cumplir con mis responsabilidades. Mis compañeros eran amables pero distantes. La conexión emocional que anhelaba parecía un lujo inalcanzable. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la invitación al retiro corporativo. La idea de salir de la ciudad me emocionó por primera vez en años. El lugar prometía ser un refugio diferente, un hotel cerca de la playa, donde las olas y el sol podrían ofrecerme una pausa a la monotonía. Al llegar, el ambiente festivo me envolvió como un abrigo cálido. Las risas y las charlas animadas llenaban el aire, mientras los colores vibrantes del entorno contrastaban con mi gris existencia cotidiana. En medio de esta atmósfera renovadora, lo conocí. Era el hijo del jefe, un joven carismático con una sonrisa que iluminaba el salón donde se celebraban las reuniones. Desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa inesperada, algo dentro de mí despertó. A medida que avanzaba el día, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y fluidas. Una noche, mientras compartíamos una copa en el bar del hotel, él hizo un comentario que resonó profundamente en mí: a veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras flotaron en el aire como una melodía cautivadora. La idea de arriesgarme me hizo reflexionar sobre mi propia vida, cuánto tiempo había pasado deseando algo más sin atreverme a buscarlo. La conversación fluyó entre risas y miradas cómplices. Sin embargo, a medida que pasaban los días del retiro, la tensión entre lo profesional y lo personal comenzó a hacerse evidente. El juego entre nosotros se tornó más intenso, cada broma tenía un trasfondo cargado de significado. Me pregunté si era posible sentir tanto por alguien tan diferente a mí y tan cercano al núcleo de mi vida laboral. Una tarde decidimos participar juntos en un juego de confianza organizado por los coordinadores del evento. Nos vendamos los ojos y debíamos guiarnos únicamente por la voz del otro. En ese momento íntimo y vulnerable, sentí como mis barreras comenzaban a desmoronarse. Su voz era suave pero firme, podía confiar en él sin dudarlo. Cuando finalmente destapamos nuestros ojos, nuestras miradas se encontraron llenas de emoción reprimida. Un impulso casi incontrolable nos llevó a acercarnos más, nuestros labios se rozaron brevemente antes de separarnos abruptamente como si fuéramos dos imanes repelentes tras haber sido atraídos demasiado cerca. La confusión invadió mi mente después del beso, no sabía cómo interpretar esos sentimientos nuevos ni cómo encajarlos en mi vida actual. La atracción era palpable y peligrosa, sabía que debía tener cuidado con cada paso que daba ahora. Sin embargo, no podía evitar pensar en lo liberador que sería dejar atrás todas las ataduras sociales. Las noches siguientes fueron una mezcla embriagadora de risas compartidas y miradas furtivas llenas de promesas no dichas. Cada encuentro me hacía sentir más viva, cada conversación giraba alrededor de sueños perdidos y deseos ocultos. Pero también había miedo a ser descubierta o a perder lo poco que tenía construido hasta ahora. Mientras me sumergía en esta nueva realidad durante el retiro corporativo, empecé a cuestionar si todo esto valía realmente la pena o si solo era un capricho temporal destinado a desvanecerse al regresar a casa. Las expectativas sociales pesaban sobre mis hombros como una losa pesada. ¿Qué dirían los demás si supieran? Un comentario casual durante una cena me sacudió aún más: la familia es lo más importante. Era la voz del jefe resonando entre nosotros con su habitual tono paternalista y conservador sobre cómo deberíamos valorar nuestras vidas familiares por encima de todo lo demás. Esa frase caló hondo dentro de mí, era justo esa presión social lo que había estado tratando de evadir. Mientras regresábamos al hotel después de esa cena tensa, sentí su mano rozar suavemente mi brazo, fue un gesto simple pero cargado de significado.
En ese momento entendí cuán frágil era nuestra situación y cuán fácil podría convertirse en algo destructivo si no teníamos cuidado. Al llegar al vestíbulo del hotel, vi cómo otros colegas reían y disfrutaban sin preocupaciones mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. La noche terminó sin incidentes mayores, pero dejó una marca indeleble en mi corazón. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La idea del regreso a casa comenzó a pesarme como una condena anticipada mientras observaba las luces titilar desde mi ventana esa noche. Valencia estaba llena de vida afuera mientras yo me sentía cada vez más aislada dentro de mí misma. ¿Podría seguir adelante sabiendo lo que había descubierto sobre mí? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? Cada día traía consigo nuevos dilemas morales e incertidumbres sobre qué camino tomar al final del retiro corporativo. Seguir con este juego peligroso o regresar al abrazo familiar pero vacío que siempre había conocido. Las respuestas parecían estar siempre fuera de alcance mientras luchaba por encontrar claridad entre tanto ruido emocional. El último día llegó sin previo aviso. Los preparativos para regresar comenzaron rápidamente mientras mis pensamientos giraban frenéticamente alrededor del futuro incierto que me esperaba fuera esas puertas automáticas del hotel. Cuando finalmente llegué al vestíbulo para despedirme, nuestras miradas se encontraron nuevamente cargadas con emociones no resueltas, una conexión profunda nacida entre risas furtivas y secretos compartidos. Y supe entonces que nada volvería a ser igual después de este retiro corporativo. El ambiente festivo del retiro corporativo se sentía en el aire, una mezcla de risas y música que resonaba en los pasillos del hotel. Cada rincón estaba decorado con colores vibrantes, y la sensación de celebración era palpable. Sin embargo, en mi interior, una lucha silenciosa se desarrollaba. La tensión entre lo profesional y lo personal crecía cada vez más. En la cena de esa noche todos parecían disfrutar de la compañía mutua. Las charlas fluían con facilidad, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Observaba a mi alrededor, viendo a mis colegas reír y compartir anécdotas mientras yo me sentía atrapada en un mundo que no me pertenecía. La rutina diaria se había apoderado de mí, y el deseo de algo más vibrante se hacía más fuerte. Fue durante un juego de confianza que todo cambió. Nos agrupamos en círculo para participar en una dinámica que buscaba fortalecer la unión del equipo. A medida que las instrucciones se daban, noté cómo su mirada se posaba sobre mí con una intensidad que me hizo sentir expuesta y viva al mismo tiempo. Cuando llegó mi turno, el aire se volvió denso, había un desafío implícito en sus ojos. Confía en mí, murmuró mientras me acercaba para guiarme a través del ejercicio. Su voz era suave, pero había un tono decidido que me hizo dudar de mi propia cordura. Los demás reían y animaban, pero todo lo que podía sentir era su presencia cerca de mí, como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. Al final del juego nos quedamos solos por un momento. La risa se había desvanecido y solo quedábamos nosotros dos, envueltos en una burbuja creada por la tensión acumulada. Sin poder resistirlo más, nuestros ojos chocaron nuevamente y algo dentro de mí se rompió. Nos besamos. El contacto fue electrizante, una chispa encendió algo que había estado apagado durante años. En ese instante fugaz, todo parecía posible. Pero al separarnos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. Sabía que esto era solo un momento robado en medio de un mar de obligaciones y expectativas. Las horas siguientes transcurrieron entre risas forzadas y miradas furtivas. La confusión reinaba en mi corazón, disfrutaba del momento pero también temía las consecuencias que podrían surgir si alguien descubría lo sucedido. El juego había desatado sentimientos ocultos que nunca imaginé experimentar fuera del marco seguro de mi matrimonio. Cuando finalmente regresé a mi habitación esa noche, el eco del beso resonaba en mis pensamientos como una melodía prohibida. Me senté al borde de la cama mientras la luna iluminaba la habitación con un brillo tenue. Reflexioné sobre lo ocurrido, sabía que debía ser cautelosa pero no podía evitar preguntarme qué significaría esto para mí. La mañana siguiente trajo consigo una mezcla de ansiedad y expectativa. Durante el desayuno nos cruzamos varias veces, cada mirada compartida contenía secretos inconfesables que parecían gritar entre nosotros sin necesidad de palabras. La tensión entre lo profesional y lo personal continuaba creciendo como una sombra sobre nuestras cabezas.
Mientras discutíamos los planes para el día con nuestros colegas, sentí su mano robarse un instante para tocar suavemente mi brazo bajo la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, ese pequeño gesto encendió nuevamente la chispa dentro de mí. La idea de vivir algo auténtico me atraía como un imán irresistible. A medida que avanzaba el día, las actividades programadas se sucedieron. Talleres sobre liderazgo y trabajo en equipo llenaron nuestras horas con contenido útil pero poco emocionante para mí ahora. Mi mente divagaba hacia él constantemente, cada risa compartida durante las sesiones parecía intensificar nuestra conexión secreta. En uno de esos momentos libres entre talleres, decidimos salir al jardín del hotel para tomar aire fresco. El sol brillaba intensamente sobre nuestras cabezas mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, un intento vano por mantener las apariencias ante los demás, pero cada palabra parecía cargada de significado oculto. ¿Qué harías si tuvieras libertad total?, preguntó repentinamente con curiosidad genuina reflejada en sus ojos oscuros. La pregunta me tomó desprevenida, no estaba lista para explorar mis deseos más profundos ni compartir mis frustraciones matrimoniales con él o conmigo misma. Pero algo dentro mío anhelaba sinceridad, así que respondí honestamente, buscaría aventuras, libertad. Su mirada brilló al escucharme, entonces comprendí que él también anhelaba romper las cadenas invisibles que nos ataban a nuestras vidas actuales. Las horas pasaron rápidamente hasta llegar a la cena final del retiro corporativo donde todos celebraban los logros obtenidos durante esos días juntos. Las copas brindaban por el éxito compartido mientras yo luchaba por contener mis emociones internas. Durante los discursos improvisados entre risas cómplices y miradas cómplices entre colegas, la atmósfera festiva contrastando con mis pensamientos tumultuosos. Una parte de mí deseó perderme completamente en este nuevo mundo lleno de posibilidades mientras otra parte luchaba contra los remordimientos latentes por lo ocurrido anteriormente. Cuando finalmente llegó el momento del brindis final, levanté mi copa junto a todos los demás mientras nuestros ojos se encontraron nuevamente cargados con promesas silenciosas e incertidumbres compartidas sobre nuestro futuro inmediato. La noche terminó sin incidentes visibles, sin embargo, yo sabía muy bien que nada volvería a ser igual después del beso robado ni después de aquella conversación reveladora bajo el sol brillante del jardín. Los días siguientes estarían llenos de decisiones difíciles e introspección profunda acerca del rumbo que quería tomar en mi vida personal y profesional. La mañana siguiente desperté con una mezcla de nerviosismo y emoción. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando el espacio con un brillo cálido. A pesar de la belleza del día, mi mente estaba ocupada por lo sucedido la noche anterior. La conexión que había sentido era innegable, pero también aterradora. ¿Qué significaba todo esto? Mientras me preparaba para el día, cada pequeño gesto me recordaba el beso que habíamos compartido. Era como si el aire alrededor mío estuviera cargado de electricidad. A medida que caminaba hacia la sala de conferencias, la multitud de compañeros parecía ajena a mi tormenta interna. El ambiente festivo del retiro contrastaba con mis pensamientos oscuros. El primer taller del día comenzó con una presentación tediosa sobre estrategias de mercado. Sin embargo, mi atención se desvió hacia él, que estaba sentado en la fila delante de mí. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría mi cuerpo. Era un momento compartido en medio de la monotonía laboral, un secreto que solo nosotros conocíamos. Durante el almuerzo decidí sentarme en una mesa apartada. La conversación entre los colegas no me interesaba, lo único que deseaba era estar a solas con él nuevamente. En un momento dado, él se acercó a mi mesa y se sentó frente a mí. ¿Cómo estás?, preguntó con una sonrisa cómplice. Un poco confundida respondí sin poder evitar sonreír también. Es normal después de anoche, dijo mientras su mirada se volvía más seria. No puedo dejar de pensar en ello. El corazón me latía con fuerza al escuchar sus palabras. Había un deseo palpable entre nosotros, pero también el miedo a las consecuencias de nuestras acciones. La idea de ser descubiertos me llenaba de inquietud. Después del almuerzo nos encontramos en un rincón apartado del jardín del hotel. Las flores brillaban bajo el sol y los pájaros cantaban suavemente. En ese instante todo parecía perfecto y ajeno a nuestras preocupaciones diarias.
Quiero compartir mis sueños contigo, dijo él con voz baja y sincera. Los dos comenzamos a hablar sobre nuestras aspiraciones y anhelos ocultos. Mientras compartíamos nuestros pensamientos más profundos, sentí una conexión aún más fuerte entre nosotros. Era como si estuviéramos revelando partes de nosotros mismos que nunca habíamos mostrado a nadie más. Siempre he querido viajar por el mundo, confesé sin pensarlo 2 veces. Yo también, respondió él con entusiasmo. Imagina explorar lugares lejanos juntos. Nuestros labios se encontraron en un instante de pasión prohibida. Fue un momento breve pero intenso. El mundo exterior desapareció mientras nos dejábamos llevar por lo que sentíamos. La realidad regresó rápidamente cuando escuchamos risas y voces cercanas. Desvié la mirada hacia los demás asistentes al retiro y comprendí que debíamos tener cuidado. El miedo a ser descubiertos me invadió nuevamente, sin embargo, no podía ignorar lo que había surgido entre nosotros. El resto del día transcurrió entre talleres y actividades programadas, pero mi mente seguía atrapada en aquel beso y las palabras compartidas en el jardín. Cada vez que pasábamos uno cerca del otro en los pasillos o durante las sesiones grupales, sentía esa chispa inconfundible. Al caer la noche decidí salir al balcón para tomar aire fresco y reflexionar sobre lo ocurrido hasta entonces. Valencia brillaba bajo las luces nocturnas, era hermosa y vibrante como siempre, pero yo me sentía atrapada en una red de emociones contradictorias. Él apareció detrás de mí sin hacer ruido, su presencia era reconfortante y peligrosa al mismo tiempo. ¿Puedo quedarme aquí contigo?, preguntó suavemente. Asentí sin poder articular palabra. Nos quedamos en silencio durante unos momentos, disfrutando del paisaje nocturno mientras las dudas seguían asediándome. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente sintiendo la incertidumbre apoderarse de mí nuevamente. No lo sé, admitió él con sinceridad, pero no quiero alejarme. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía cargar el aire con más intensidad. Sabía que teníamos que ser cautelosos para no despertar sospechas ni arriesgar nuestras carreras profesionales. A medida que avanzaba la noche y las luces parpadeaban como estrellas lejanas, tomé una decisión impulsiva: pasemos la noche juntos. Sus ojos brillaron ante la propuesta audaz, había algo liberador en esa idea prohibida. Aceptó sin dudarlo y nos dirigimos hacia su habitación en silencio cómplice. Una vez dentro cerré la puerta tras nosotros y dejé atrás mis miedos momentáneamente mientras nos encontrábamos sumidos en una burbuja ajena al mundo exterior. Pero incluso allí dentro sabía que lo inevitable acechaba, las repercusiones podrían ser devastadoras si alguien llegara a enterarse. La noche pasó rápidamente entre risas suaves y confidencias susurradas, cada instante se sintió como un regalo robado al tiempo cotidiano que ambos conocíamos tan bien. Pero también había un trasfondo inquietante: ¿qué pasaría cuando regresáramos a nuestra realidad? Al amanecer siguiente desperté antes que él, miré por la ventana mientras pensaba en todo lo sucedido hasta ese momento. Cada decisión tomada tenía su peso y sus consecuencias potenciales esperaban acechantes afuera como sombras silenciosas esperando su momento para aparecer. Mientras contemplaba el horizonte naranja donde el sol comenzaba a asomarse lentamente por encima del mar Mediterráneo, comprendí algo crucial: ya nada volvería a ser igual después de esta experiencia compartida. El sol empezaba a calentar la habitación, y el silencio solo era interrumpido por el suave murmullo del mar. Miré al hombre que yacía a mi lado, su rostro relajado en un sueño profundo. La imagen de su figura, tan cercana y a la vez tan lejana en mi vida cotidiana, me hizo reflexionar sobre lo que había sucedido entre nosotros. Había cruzado una línea que nunca pensé que atravesaría, y el eco de esa decisión resonaba en mi mente. Mientras me vestía con cuidado para no despertarlo, un sentimiento de culpa se apoderó de mí. La vida que había dejado atrás parecía un mundo diferente, uno lleno de expectativas y rutinas que ahora se sentían ajenas. El recuerdo de mi esposo, sus gestos familiares y su voz apagada por la monotonía del día a día, me golpeó con fuerza. ¿Qué pensaría él si supiera? ¿Qué pasaría si alguien nos viera juntos? Salí al balcón, buscando aire fresco y claridad. La vista del mar me llenó de nostalgia. Ese mismo mar había sido testigo de tantos momentos importantes en mi vida. Pero ahora todo se sentía diferente.
La libertad que había anhelado durante años se presentaba ante mí en forma de un amor prohibido, un amor que desafiaba las normas establecidas. De repente escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi al hijo de mi jefe acercándose con una sonrisa pícara en los labios. ¿No te parece hermoso el amanecer?, preguntó mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Sí, respondí con una sonrisa nerviosa. Es inspirador. Él dio un paso más cerca, su mirada intensa provocando un torrente de emociones contradictorias en mí. A veces pienso que deberíamos vivir más en el momento, dejar atrás lo que nos ata. Sus palabras resonaron profundamente, era justo eso lo que había estado sintiendo. Pero también era consciente del peligro que representaba esta relación secreta. Quizás deberíamos volver, dije rápidamente, intentando desviar la conversación hacia algo más seguro. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Su tono era desafiante pero juguetón. No es miedo, respondí con firmeza aunque sabía que era una mentira piadosa. Es prudencia. Él se acercó aún más, su proximidad encendiendo una chispa dentro de mí. La prudencia puede ser aburrida, murmuró antes de darme un suave beso en la mejilla. Ese pequeño gesto encendió algo dentro de mí, el deseo oculto por la aventura comenzó a brotar nuevamente. Sin poder resistirlo más tiempo, decidí arriesgarme a dejarme llevar por ese impulso inesperado. Pasamos la noche juntos en aquel hotel corporativo, cada instante fue una mezcla entre miedo y emoción pura. Las horas parecieron volar mientras hablábamos sobre nuestros sueños y frustraciones compartidas, creando un vínculo más profundo del que jamás imaginé posible. Al amanecer siguiente me desperté sintiéndome vulnerable pero viva como nunca antes. Sin embargo, sabía que no podía continuar así sin enfrentar las consecuencias. La culpa comenzaba a asentarse como una sombra persistente tras mis pasos. Mientras preparábamos el desayuno juntos en la pequeña cocina del hotel, escuchamos voces provenientes del pasillo. Mi corazón se aceleró al reconocerlas, eran compañeros de trabajo hablando sobre los planes del día siguiente para el retiro corporativo. Debemos ser cuidadosos, murmuré mientras miraba hacia la puerta con ansiedad. ¿Por qué? Nadie tiene por qué saberlo, respondió él con una despreocupación inquietante. Pero si nos ven, no pude terminar la frase porque el sonido inconfundible del timbre resonó a través del espacio cerrado. Ambos intercambiamos miradas nerviosas antes de decidir abrir la puerta lentamente. Al otro lado estaba uno de nuestros colegas más cercanos, su expresión sorprendida dejó claro que no esperaba vernos juntos así. Vaya. No sabía que estaba aquí contigo, dijo él con una sonrisa burlona mientras entraba sin invitación. La tensión era palpable, la palabra parecía cargada de significado oculto. Intenté mantenerme tranquila mientras él hablaba sobre los planes para esa mañana, pero mis pensamientos giraban alrededor del riesgo inminente al cual nos enfrentábamos. A medida que avanzaba el día, tratamos de actuar con normalidad durante las sesiones programadas del retiro corporativo. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban entre las presentaciones aburridas o las comidas organizadas por la empresa, sentía cómo crecía esa conexión secreta entre nosotros como una llama ardiente difícil de apagar. En uno de esos momentos fugaces durante un receso para café, él se acercó sigilosamente a mí mientras los demás estaban distraídos conversando sobre algún tema trivial. No puedo dejar esto así, dijo suavemente mientras tomaba mi mano entre las suyas. Quiero más. Su declaración resonó en mí como un eco profundo, deseaba más también pero temía lo desconocido. No sé si es lo correcto, contesté casi sin voz. ¿Y qué es lo correcto?, preguntó él retóricamente mientras me miraba fijamente a los ojos con intensidad desbordante. El resto del día pasó entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta llegar la noche nuevamente. Estábamos atrapados en esta danza peligrosa donde cada movimiento podría desatar consecuencias inesperadas. Finalmente decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Valencia después de cenar con nuestros colegas. La ciudad vibrante contrastaba con nuestras emociones internas, alegría mezclada con miedo y deseo reprimido. Al caminar por las estrechas callejuelas llenas de historia y vida nocturna vibrante, sentí como todo lo cotidiano desaparecía momentáneamente alrededor nuestro.
Solo existíamos nosotros dos bajo las luces brillantes y los ecos lejanos del bullicio festivo característico valenciano. Sin embargo, cuando pasamos junto a un grupo conocido desde nuestro trabajo hablando animadamente sobre las actividades del retiro corporativo planeadas para mañana, ese momento fugaz nos recordó cuán frágil era nuestra situación actual. El camino hacia adelante parecía estar lleno tanto promesas como peligros latentes. Cada paso dado podía llevarnos hacia nuevas oportunidades o hacia consecuencias devastadoras si alguien llegara a descubrir nuestra conexión secreta antes incluso de poder entenderla completamente nosotros mismos. La mañana siguiente el aire fresco de Valencia entró por la ventana del hotel, trayendo consigo el murmullo lejano de las fallas. Me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. Había pasado la noche en un torbellino de pensamientos sobre lo que había sucedido entre nosotros. La realidad del día a día me golpeaba con fuerza, recordándome que cada decisión tenía un peso. Mientras me preparaba para el desayuno, un comentario de mi jefe resonó en mi mente. Hablaba sobre la importancia de la familia y los valores que debíamos preservar en el trabajo. Cada palabra parecía dirigida a mí, como si supiera lo que estaba ocurriendo en mi vida personal. La presión de mantener las apariencias se hacía más intensa. En la sala del desayuno el ambiente era festivo, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de duda. Observé a mis compañeros reír y compartir anécdotas, mientras yo luchaba por mantener una expresión neutral. El hijo de mi jefe llegó poco después, su sonrisa iluminando la habitación. Sin embargo, esa luz se desvanecía rápidamente al pensar en las implicaciones de nuestra relación. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él con un tono despreocupado. Un poco abrumada, respondí sinceramente. Hay mucho en juego. No deberías preocuparte tanto, dijo mientras servía café. Solo disfruta del momento. Era fácil decirlo desde su posición. La libertad que él parecía tener contrastaba con las cadenas invisibles que yo sentía atadas a mi vida cotidiana. A medida que avanzaba el día, la tensión aumentó cuando escuché rumores entre mis compañeros sobre una posible relación entre nosotros. Susurros y miradas furtivas se cruzaban en los pasillos del hotel. Una parte de mí quería ignorarlo todo, pero otra sabía que no podía permitirme ser descubierta. La jornada continuó con reuniones y actividades programadas, pero mi mente divagaba constantemente hacia lo prohibido. En un momento de distracción, encontré a mis compañeros hablando animadamente sobre el próximo evento social. ¿Has visto cómo se miran?, comentó uno de ellos con tono burlón. No creo que sea nada, respondió otro aunque su voz temblaba ligeramente. La incomodidad creció dentro de mí al darme cuenta de que mis acciones estaban siendo observadas y juzgadas por quienes me rodeaban. La idea de ser objeto de chismes me causó una punzada en el estómago. Más tarde esa tarde, mientras caminábamos juntos hacia una actividad al aire libre, él tomó mi mano sin pensarlo dos veces. Era un gesto simple pero cargado de significado, un acto rebelde contra las normas sociales que nos mantenían separados. ¿Qué pasará si nos descubren?, pregunté casi en un susurro, sintiendo el peso del riesgo. ¿Y qué si lo hacen? No hay nada malo en sentir algo por alguien, contestó él con confianza. Su respuesta resonó en mí como un eco distante, sabía que había verdad en sus palabras, pero también había consecuencias que no podía ignorar. Al caer la noche y después de varias actividades grupales llenas de risas y charlas superficiales, decidimos escapar a un rincón más apartado del hotel donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. La tensión acumulada entre nosotros era palpable, cada mirada y cada toque parecían intensificarse bajo la luz tenue del lugar. De repente él se volvió hacia mí y dijo, «No quiero perder esto». Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras buscábamos respuestas a preguntas sin formular. Pero antes de poder articular algo coherente escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. El corazón me latía con fuerza al ver que uno de nuestros colegas se acercaba sin saber lo que estaba sucediendo entre nosotros. Nos miramos brevemente antes de separarnos bruscamente como si hubiéramos sido atrapados robando algo valioso. El colega nos saludó cordialmente y continuó su camino sin sospechar nada. Sin embargo, su presencia había agregado otra capa a nuestra ya complicada situación.
La culpa comenzaba a asomarse nuevamente, no podía evitar pensar en cómo afectaría esto a mi matrimonio si llegara a saberse. Esa noche regresé a mi habitación sintiéndome más confusa que nunca. Las luces del hotel parpadeaban como estrellas distantes mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido hasta ese momento. La idea del deseo oculto seguía ardiendo dentro de mí, pero también había un miedo creciente ante las posibles repercusiones sociales y laborales. Mientras intentaba dormir, las palabras sobre la familia pronunciadas por mi jefe resonaban aún más fuerte: la familia es lo primero. ¿Qué significaría eso para mí ahora? El dilema entre seguir adelante con esta conexión o regresar a la seguridad monótona era abrumador. Al día siguiente tendríamos otra reunión importante donde se discutirían nuevos proyectos y estrategias para el futuro laboral del equipo. Las expectativas eran altas y sabía que debía mostrarme profesional ante todos mis compañeros y superiores. Sin embargo, esa mañana recibí una llamada inesperada justo antes del desayuno. Era una amiga cercana que no había visto desde hacía tiempo. Su voz sonaba preocupada al preguntarme cómo estaba realmente y si todo iba bien en casa. «Te noto diferente», dijo ella con sinceridad palpable. «¿Hay algo más?» Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras pensaba si debía abrirme o no sobre lo ocurrido durante estos días complicados en el retiro corporativo. Pero antes incluso de poder responderle adecuadamente, colgó abruptamente tras mencionar algo sobre rumores circulando acerca mí en nuestro entorno laboral. El frío recorrió mi espalda al escuchar eso. Los murmullos habían llegado hasta ella también y ahora sentía como la presión aumentaba alrededor mío como una serpiente constrictora dispuesta a apretarme aún más fuerte ante cualquier movimiento errático. En ese instante comprendí cuán cerca estaba del precipicio. Cada paso dado hacia adelante podría llevarme a perderlo todo o abrirme camino hacia una nueva vida llena de incertidumbres pero también posibilidades inexploradas. El eco de las palabras de mi amiga resonaba en mi mente mientras caminaba por los pasillos del hotel. La conversación sobre la infidelidad había encendido una chispa de duda que no podía ignorar. Cada comentario, cada risa compartida, cada mirada furtiva se transformaban ahora en un rompecabezas que debía resolver. La idea de traicionar a mi marido me llenaba de culpa, pero el deseo de libertad me empujaba hacia adelante. Me detuve frente a la ventana del bar local, observando cómo la vida continuaba sin mí. Las risas y el bullicio parecían burlarse de mi confusión. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Era suficiente conseguir en un matrimonio que se había convertido en una rutina monótona? La imagen del hijo de mi jefe aparecía a menudo en mis pensamientos, con su sonrisa despreocupada y su forma de hacerme sentir viva nuevamente. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?, le había preguntado a mi amiga. Su respuesta fue clara: no lo pienses tanto, vive el momento. Pero vivir el momento significaba arriesgar todo lo que conocía. La seguridad que me ofrecía mi vida actual se desvanecía ante la posibilidad de algo nuevo y emocionante. La llamada inesperada llegó justo cuando comenzaba a perderme en mis pensamientos. Era un número desconocido, pero un impulso me llevó a contestar. Al otro lado, una voz familiar rompió el silencio. Era el hijo de mi jefe, preguntando si podía verme. El corazón se me aceleró, su tono era serio y urgente. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «Es importante». La inquietud se apoderó de mí mientras escuchaba sus palabras. Había algo en su voz que no sonaba bien, la diversión y la ligereza del retiro parecían desvanecerse rápidamente. «¿De qué se trata?», le pregunté tratando de mantener la calma. «Es complicado», respondió él. «Pero creo que hay algo más grande en juego aquí». Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las implicaciones de esa conversación. La posibilidad de ser descubierta pesaba como una losa sobre mis hombros, pero también había una parte de mí que anhelaba saber más. «¿Podemos vernos ahora?», insistió. Asentí sin pensarlo 2 veces, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. En cuestión de minutos, estaba caminando hacia el bar donde habíamos compartido tantas risas y secretos. Al llegar, lo encontré esperando con una expresión grave. Me hizo un gesto para que me sentara y pidió 2 copas de vino sin mirar al menú. Cuando los vasos llegaron, levantó uno y brindó por lo que habíamos vivido juntos hasta ahora.
Esto es diferente, dijo con voz baja mientras miraba fijamente el líquido rojo en su copa. No solo somos tú y yo, hay más cosas involucradas. Mis manos temblaban ligeramente al sostener el vaso, sabía que lo que iba a decir podría cambiarlo todo entre nosotros. ¿Te refieres a los rumores?, pregunté, intentando mantener la serenidad. Él asintió lentamente, sus ojos oscuros reflejaban preocupación y determinación al mismo tiempo. He escuchado cosas sobre ti y sobre mí, confesó. La tensión aumentó entre nosotros como un hilo tenso dispuesto a romperse ante cualquier movimiento brusco. Las palabras quedaban atrapadas en mi garganta mientras consideraba las consecuencias posibles. Rumores podrían llevar a despidos o incluso peores situaciones laborales para ambos. Lo sé, respondí finalmente sintiendo como la culpa comenzaba a invadirme nuevamente. Pero no podemos dejar que eso nos afecte. Él tomó un sorbo de vino antes de continuar. No es solo eso, hay algo más personal. Su mirada se volvió aún más intensa mientras hablaba, podía sentir cómo cada palabra pesaba cada vez más entre nosotros. Mi padre ha empezado a sospechar, admitió con franqueza. Y no sé cuánto tiempo más podremos mantener esto en secreto. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras, la realidad estaba golpeando con fuerza y no podía ignorarla más tiempo. La idea del escándalo potencial me aterrorizaba tanto como me excitaba la idea de liberarme. ¿Y qué propones?, cuestioné mientras intentaba procesar todo lo que significaban sus palabras para mí y para nuestra situación actual. No sé si deberíamos seguir viéndonos, sugirió él finalmente, su tono lleno de pesar pero también con una resolución inquebrantable detrás. El dolor punzante atravesó mi pecho ante esa declaración. Era como si me hubiera arrojado agua fría por encima después del calor del momento anterior. Había estado buscando libertad y pasión, pero ahora parecía estar frente a una puerta cerrada sin saber qué había detrás. A veces pienso que esto es solo un escape, continué reflexionando mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar por mis mejillas. Pero también siento algo real contigo. Él suspiró profundamente antes de responder, a veces lo real duele más. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una nube densa e incierta. Sabía muy bien lo cierto que era aquello, pero temía aceptar su significado completo. De repente sonó su teléfono móvil, interrumpió nuestro momento tenso con un tono estridente e inoportuno. Miró la pantalla rápidamente antes de contestar, sí, estoy aquí. Lo observé mientras hablaba, su rostro cambiando sutilmente al recibir noticias inesperadas del otro lado de la línea. La preocupación volvió rápidamente a sus ojos mientras escuchaba atentamente lo que le decían. No puede ser, murmuró antes de colgar abruptamente y mirarme con expresión grave, es mi padre. La presión aumentó nuevamente entre nosotros como si estuviéramos atrapados dentro de una burbuja lista para estallar ante cualquier movimiento errático o decisión equivocada. No sé qué hacer, confesó él visiblemente angustiado. Sus manos temblorosas reflejaban su inquietud interna ante lo inevitable que parecía venir hacia nosotros como una tormenta imparable. Y ahí estaba yo atrapada entre dos mundos irreconciliables, el matrimonio seguro pero vacío o el riesgo arriesgado pero vibrante junto al hijo del hombre cuyo nombre llevaba siempre asociado al trabajo diario y las expectativas sociales inquebrantables. El futuro parecía desvanecerse ante mis ojos justo cuando pensábamos tener todo bajo control. Cada segundo contaría desde ese instante decisivo donde tendría que elegir cuál camino tomar antes del inevitable desenlace. El día siguiente comenzó con una sensación de pesadez en el aire. La luz del sol se colaba por las cortinas, pero no lograba calentar mi corazón. Me senté en la mesa del desayuno, la misma que había compartido tantas veces con mi pareja, y observé cómo él leía el periódico con una concentración que me resultaba ajena. La rutina se sentía más pesada que nunca. ¿Te gustaría ir a dar un paseo después de desayunar?, preguntó, rompiendo el silencio. Su voz sonaba distante como si estuviera hablando desde otro mundo. Asentí sin entusiasmo, sintiendo que cada palabra era un eco de lo que había sido nuestra vida juntos, predecible y monótona. Mientras caminábamos por el parque, los árboles florecían a nuestro alrededor, pero yo solo veía sombras. ¿Te acuerdas de cuando solíamos venir aquí cada domingo?, dijo él con un tono nostálgico. Recordé aquellos días con una mezcla de dulzura y tristeza.
eran tiempos en los que aún había sueños compartidos. No puedo evitar pensar en lo que hemos perdido, respondí, sintiendo el peso de la verdad en mis palabras. Había algo en su mirada que se encendió brevemente, como si también él sintiera la falta de conexión entre nosotros. Al llegar a casa, la conversación tomó un giro inesperado. Hay algo que debemos discutir, dijo él con seriedad. El corazón me dio un vuelco, sabía que quería hablar sobre nuestra relación, pero no estaba preparada para lo que vendría. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la calma. He notado que estás distante últimamente, continuó. ¿Hay alguien más? Su pregunta me sorprendió y me hizo sentir culpable al mismo tiempo. No podía decirle la verdad, no podía arriesgarlo todo por un momento fugaz de pasión. No hay nadie más, respondí rápidamente. Pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. La revelación de secretos familiares sobre su infancia y su relación con su padre llenó el aire entre nosotros. Era un intento de acercarnos, pero solo sirvió para resaltar nuestras diferencias. Cada historia contada era como una capa más sobre la carga emocional que llevábamos. Su padre siempre había sido una figura autoritaria y distante, quizás eso explicaba su necesidad de control en nuestra relación. Mientras hablaba, comprendí cuán atrapados estábamos ambos en nuestras propias expectativas y miedos. La conversación se tornó tensa cuando mencionó la posibilidad de buscar ayuda profesional para nuestra relación. Quizás deberíamos intentar terapia, sugirió con esperanza en sus ojos. Esa propuesta resonó en mi mente como un eco lejano. ¿Realmente quería salvar lo que teníamos? En ese instante me vi atrapada entre dos caminos: seguir adelante con un matrimonio que ya no me llenaba o arriesgarme a perderlo todo por algo incierto pero emocionante. Esa noche fue difícil, las sombras parecían alargarse en cada rincón del hogar familiar mientras intentaba dormir. Mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido durante el retiro corporativo y los momentos compartidos con el hijo del jefe. Risas furtivas y miradas cómplices llenaban mi mente. Un mensaje inesperado llegó a mi teléfono antes del amanecer: ¿podemos hablar? Necesito verte. Era él, el hijo del jefe, quien había capturado mi atención y mi corazón durante esos días intensos lejos de casa. La tensión entre mis deseos y mis responsabilidades crecía cada vez más. Decidí responderle al mediodía. Necesitaba tiempo para pensar antes de tomar cualquier decisión precipitada. Está bien, escribí finalmente. ¿Dónde nos encontramos? La respuesta llegó casi al instante: en nuestro lugar favorito. Esa frase evocó recuerdos dulces y amargos al mismo tiempo. Al llegar al bar local donde nos habíamos encontrado antes, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción recorriendo mi cuerpo. El ambiente vibrante contrastaba con mi estado interno, las conversaciones animadas a mi alrededor parecían burlarse de mis dudas. Él ya estaba allí cuando entré, sentado en una mesa apartada junto a la ventana. Su expresión mostraba preocupación, quizás también sentía la presión del momento decisivo que se avecinaba. Gracias por venir, dijo mientras me ofrecía una sonrisa tímida pero sincera. Tenía miedo de que no quisieras verme. No sé qué quiero, admití sin rodeos mientras tomaba asiento frente a él. Las palabras fluyeron entre nosotros como ríos desbordados. Hablamos sobre nuestras vidas actuales y nuestros sueños olvidados. Quiero ser libre, confesé finalmente, sintiendo cómo esas palabras resonaban dentro de mí como un mantra olvidado durante años. Él asintió lentamente, comprendiendo el peso detrás de mis palabras. Pero eso significa dejar muchas cosas atrás, dijo suavemente, como si estuviera tratando de protegerme del dolor inminente de esa elección. Lo sé, respondí mientras miraba por la ventana hacia los árboles florecidos afuera. Representaban posibilidades infinitas pero también riesgos desconocidos. El tiempo pasó volando mientras hablábamos, cada minuto parecía llevarme más lejos del hogar familiar y más cerca del deseo oculto que había estado reprimido por tanto tiempo. La conversación se tornó intensa cuando discutimos lo inevitable: ¿qué pasaría si decidía seguir adelante? Ambos sabíamos que no podía haber vuelta atrás si tomábamos esa decisión juntos. Sería un salto hacia lo desconocido sin garantías ni seguridades. Finalmente llegamos a un punto crítico donde nuestras miradas se encontraron intensamente. Ahí estaba el dilema frente a mí:
seguir viviendo una vida cómoda pero vacía o arriesgarlo todo por algo real pero incierto. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros cuando sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado e inquietante: necesitamos hablar sobre tu desempeño laboral. Era un recordatorio brutal de las expectativas laborales y sociales que siempre habían estado presentes en mi vida. Me levanté abruptamente de la mesa sin poder contenerme ante esta nueva realidad inminente. Sabía que tenía decisiones difíciles por delante y temía perderme en este laberinto emocional sin salida aparente. Me quedé en silencio, el teléfono aún vibrando en mi mano. La voz de mi jefe resonaba en mi mente recordándome que había un mundo más allá de mis deseos personales. La presión de las expectativas laborales y la imagen que debía mantener se cernían sobre mí como una sombra. ¿Qué pasaría si decidía seguir adelante con esta relación? Las consecuencias eran inciertas, pero la idea de renunciar a lo que había construido me aterraba. Decidí salir del bar donde me encontraba. El bullicio de las conversaciones ajenas apenas llegaba a mis oídos. Caminé por los pasillos del hotel, cada paso resonando en mi mente como un eco de mis dudas. La atmósfera festiva del retiro corporativo parecía distante, como si perteneciera a otro mundo. En cada esquina, sentía miradas curiosas, rumores sobre mí y el hijo de mi jefe ya podrían estar circulando. Al llegar a mi habitación encontré un mensaje más: que espero en el lugar habitual. La invitación era tentadora, pero la carga emocional que llevaba era pesada. ¿Era realmente posible seguir adelante con esta relación sin perderme a mí misma? Tomé una decisión impulsiva y me cambié rápidamente. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el bar donde solíamos encontrarnos. Cada paso era un desafío entre el deseo y la culpa. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, su mirada fija en mí mientras sonreía con complicidad. ¿Qué has decidido?, preguntó al verme acercar. Su voz tenía un tono de esperanza que contrastaba con mi agitación interna. No lo sé, respondí sinceramente mientras me sentaba frente a él. Las cosas están complicadas. Siempre lo están, dijo él con una sonrisa triste. Pero no podemos dejar que eso nos detenga. La conversación fluyó entre nosotros, pero cada palabra se sentía cargada de significado. Hablamos sobre nuestros sueños y anhelos, sobre lo que realmente queríamos en la vida. En ese momento, todo parecía posible. Nos besamos, susurró al final de nuestra charla, recordando aquel instante robado en el retiro anterior. Pero ahora todo era diferente, la realidad se interponía entre nosotros como una barrera invisible. Mis pensamientos divagaban hacia las repercusiones que podría tener esta relación no solo para mí sino también para él. El ambiente del bar se tornó más pesado cuando un grupo de compañeros entró riendo y hablando alto. Sus voces resonaron como un recordatorio de que no podíamos permanecer ocultos para siempre. Quizás deberíamos ser más cuidadosos, dije finalmente sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Él asintió, pero su expresión reflejaba frustración. No quiero vivir escondido. La tensión aumentó cuando decidí marcharme antes de que alguien nos reconociera. Caminé hacia la salida con la sensación de haber dejado algo importante atrás. Sin embargo, al abrir la puerta del hotel para salir al aire fresco de Valencia, una llamada entrante interrumpió mis pensamientos. Era mi esposo. ¿Dónde estás?, preguntó su voz preocupada al otro lado de la línea. Estoy fuera, respondí evasivamente mientras buscaba palabras que no traicionaran mis emociones. ¿Te puedo ver? Necesitamos hablar, insistió él con un tono firme que no dejaba espacio para excusas. La urgencia en su voz me hizo sentir como si estuviera atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de posibilidades prohibidas. Miré hacia atrás hacia el bar, sabía que él estaba allí esperando por mí. No sé si puedo ahora, murmuré antes de colgar abruptamente. El aire fresco me golpeó con fuerza mientras caminaba por las calles iluminadas por las luces tenues del atardecer valenciano. Cada paso parecía llevarme más lejos del lugar donde había comenzado esta aventura secreta y hacia una realidad que no podía ignorar. Mientras caminaba sin rumbo fijo, los recuerdos del retiro comenzaron a inundar mi mente, las risas compartidas,
los momentos robados y aquella sensación electrizante cuando nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero intenso. Esa chispa parecía ahora distante, había algo más grande en juego aquí. De repente el sonido familiar del teléfono vibrando rompió mis pensamientos nuevamente, era un mensaje esta vez, tu jefe está buscando respuestas. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba siendo arrastrada hacia una tormenta inminente, las decisiones tomadas estaban comenzando a tener repercusiones reales y tangibles en mi vida laboral y personal. Regresé al hotel sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, sabía que debía enfrentar lo inevitable. Al entrar al vestíbulo vi a varios compañeros reunidos alrededor del mostrador principal hablando animadamente sobre algún tema trivial mientras yo luchaba con mis propios demonios internos. Mi jefe apareció repentinamente ante mí justo cuando intentaba zafarme del grupo sin ser vista. Su mirada era intensa y directa, no había forma de escapar esta vez. Necesito hablar contigo ahora, dijo sin rodeos antes de girarse para llevarme a su oficina privada dentro del hotel. El camino hacia allí fue silencioso pero cargado, cada paso resonaba como un tambor marcando el compás de una melodía inquietante e inevitablemente trágica. La puerta se cerró tras nosotros dejando fuera cualquier rastro del bullicio festivo, estábamos solos ante lo desconocido. ¿Has estado involucrada con alguien durante este retiro?, preguntó directamente sin preámbulos ni suavizar las palabras. El corazón me latía desbocado mientras procesaba su pregunta directa, sabía que este momento definiría todo lo que había construido hasta ahora y todo lo que deseaba para el futuro.